Eventos como este son para autores de verdad, no para aficionados estúpidos. El profesor Davis se burló. Sus palabras cortaron el murmullo ambiente del Festival Literario de Filadelfia. ¿No deberías estar trabajando en mejorar tu gramática? ¿En otro lugar? ¿En vez de fingir que perteneces aquí? Me quedé paralizada, aferrando mi pase del festival mientras la humillación familiar me recorría de arriba a abajo. Habían pasado 11 años desde que me senté en su clase de escritura creativa 301. Pero el profesor Robert Davis no había cambiado en lo más mínimo. Las mismas gafas de montura metálica, el mismo tono condescendiente, la misma habilidad, para hacerme sentir diminuta. «Tengo todo el derecho de estar aquí», logré decir, aunque mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. Él resopló, mirándome por encima de esas gafas. «El hecho de que hayas comprado un boleto no significa que pertenezcas al mundo de los profesionales literarios. Hay personas que simplemente carecen de la capacidad intelectual para la escritura seria, como ya te dejé claro en la universidad». Varios asistentes cercanos se giraron a observar nuestro intercambio. Sus expresiones curiosas solo añadieron más peso a mi incomodidad. Sentí el calor subir por mi cuello cuando comprendí que esta confrontación se estaba convirtiendo en un espectáculo. Me llamo Mary Winters, y a mis 31 años he pasado la última década tratando de demostrar que el profesor Davis estaba equivocado. Después de que destrozara públicamente mi trabajo en su clase y me dijera que era demasiado tonta para convertirme algún día en autora publicada, estuve a punto de abandonar mi sueño por completo. Pero en lugar de rendirme, convertí esa humillación en determinación. Escribía al amanecer antes de mi trabajo diario y hasta altas horas de la noche, hasta que mi novela, Las orillas de medianoche, estuvo terminada. La ironía de que ambos estuviéramos asistiendo al mismo festival literario no se me escapaba. Pero mientras yo sabía perfectamente por qué estaba allí, nunca imaginé que él me recordaría. Y mucho menos que continuaría su cruzada por destruir mi confianza después de tantos años. «Deberías limitarte a leer libros, no a soñar con escribirlos», añadió con un gesto despectivo de la mano. «Hay personas que simplemente no. Tienen lo que se necesita». Mientras se giraba para marcharse, vi algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. La organizadora del festival, Josephine Barrett, venía directamente hacia nosotros, con paso decidido. El corazón me latía con fuerza. Esta confrontación estaba a punto de volverse mucho peor de lo que había imaginado. Crecí en un pequeño pueblo de Pensilvania, y los libros siempre fueron mi refugio. Mi madre, bibliotecaria, llenaba nuestra casa de historias, y yo comencé a escribir las mías propias a los 8 años. Mis diarios de la infancia estaban repletos de relatos elaborados de aventuras y misterios. A pesar de mi pasión temprana, escribir nunca fue fácil para mí. Luchaba contra la dislexia, lo que hacía que los aspectos técnicos de la escritura fueran una batalla constante. Cuando obtuve una beca para asistir a la prestigiosa Universidad de Eastwood en Filadelfia, creí que finalmente tendría la oportunidad de perfeccionar mi arte bajo la guía de profesores reconocidos. El profesor Davis era un crítico literario cuyo juicio podía construir o destruir carreras. Su seminario de escritura creativa era muy selectivo, y ser admitida me hizo sentir que mi sueño no era una locura. Esa ilusión se hizo pedazos durante mi primer semestre. Mientras Davis elogiaba el talento natural de otros estudiantes, parecía tomar como algo personal mis dificultades. Leía mis tareas en voz alta, su tono cargado de burla mientras señalaba cada error. Esto es lo que pasa cuando alguien sin habilidades básicas de comprensión intenta hacer literatura, anunció una vez ante toda la clase. Trabajé más duro que nadie, pasando incontables horas en el centro de escritura y reuniéndome con tutores. Entregaba y volvía a entregar las tareas, desesperada por recibir aunque fuera el elogio más tenue. En lugar de eso, Davis me puso una D en el curso, con una nota final. Considera una carrera que no requiera profundidad intelectual ni dominio del lenguaje. A pesar de su crueldad, una parte de mí seguía anhelando su aprobación. Creía que alguien con su experiencia debía tener razón, que quizás realmente no tenía lo necesario. Después de graduarme,
Me mudé a Nueva York, trabajando como asistente administrativa en una editorial, mientras, en silencio, continuaba escribiendo. Cuando mi manuscrito fue rechazado 27 veces, las palabras de Davies resonaban en mi mente. Pero en el 28º intento, un editor vio potencial. Las primeras señales de que la evaluación de Davies podría estar equivocada llegaron cuando mi novela debut recibió una crítica entusiasta en The New York Times. Después vinieron las cifras de ventas, los acuerdos por los derechos internacionales y, finalmente, la llamada de mi agente sobre la adaptación cinematográfica. Con cada éxito, el peso de la crítica de Davies se aflojaba un poco, aunque nunca desaparecía por completo. No había planeado asistir al mismo festival que él. Mi publicista había organizado mi participación meses atrás, manteniendo ciertos detalles en reserva a petición mía. Quería llegar en silencio, sin ningún tipo de alarde. Ahora, al verlo menospreciarme una vez más, me preguntaba si alguna vez lograría escapar de la sombra de su juicio. «Ahí estás, Mary. Te he estado buscando por todas partes», gritó. «Josephine». Su voz se alzó sobre el bullicio del atrio abarrotado. Se me hundió el corazón al ver cómo Davies volvía a girarse hacia nosotras, levantando las cejas con un leve gesto de interés. «El equipo de producción te necesita para una prueba de sonido, y el fotógrafo del Philadelphia Inquirer está esperando», continuó Josephine, sin notar o ignorando por completo la tensión que flotaba entre nosotros. «Será mejor que te lleve tras bastidores antes de que la multitud se dé cuenta de que estás aquí». La expresión de Davies cambió de desdén a desconcierto, mientras Josephine, la directora ejecutiva del festival, me tomaba del brazo con la deferencia que normalmente se reserva a las celebridades literarias. «Perdón, ¿hay alguna confusión?», interrumpió Davies, forzando una sonrisa. «Ella es una exalumna mía, ciertamente no alguien que necesite una prueba de sonido». Josephine miró de uno a otro, desconcertada. «Profesor Davies, ¿verdad? Creo que usted está programado para el panel académico de mañana». Luego volvió a dirigirse a mí. «Mary, de verdad deberíamos apurarnos. La recepción VIP empieza en 20 minutos y todavía tienes que reunirte con el equipo de presentación». El color desapareció del rostro de Davies a medida que la comprensión comenzaba a instalarse. «Espera, ¿no querrás decir que...?» «Oh, lo siento. Asumí que ya lo sabías», respondió Josephine, alegre. «Mary Winters es nuestra oradora principal. Su novela ha estado en la lista de bestsellers de The New York Times durante 28 semanas. Estamos absolutamente encantados de que haya aceptado encabezar el festival este año». El asombro en el rostro de Davies era tan profundo que, en otras circunstancias, habría resultado cómico. Abría y cerraba la boca sin emitir sonido mientras procesaba aquella información. Varios de los presentes, al escuchar mi nombre de labios de Josephine, comenzaron a murmurar emocionados. «Eres Mary Winters». Él finalmente consiguió articular algo, su voz despojada de la condescendencia de antes. «Tú eres...». La validación que había anhelado durante tanto tiempo estaba finalmente al alcance de mi mano. Sin embargo, mientras lo observaba reajustar todo lo que creía saber sobre mí, me sentía extrañamente vacía. Su opinión, que había dominado mis pensamientos durante años, de repente parecía insignificante frente al peso de lo que había logrado a pesar de él. «Sí, profesor Davies, la misma estudiante de la que dijiste que era demasiado tonta para escribir siquiera una lista de compras, y mucho menos una novela», respondí, con la voz firme pero tranquila. «Si me disculpas, parece que tengo que preparar un discurso inaugural». Mientras Josephine me guiaba lejos, alcancé a ver el rostro atónito de Davies, ahora teñido por la comprensión de que había cometido un error de juicio catastrófico. Durante años, había imaginado que este momento me traería una satisfacción triunfal. En cambio, sentía una extraña mezcla de reivindicación y duda persistente. A pesar de toda la validación externa, las ventas, las reseñas, el acuerdo, para la película, una pequeña parte de mí seguía escuchando su voz en mis momentos de bloqueo creativo. Seguía preguntándome si realmente merecía el éxito que había alcanzado. Mientras caminaba hacia el área VIP,
Me di cuenta de que enfrentarme a Davis era solo el principio. El verdadero desafío sería confrontar el impacto duradero de sus palabras en la percepción que tenía de mí misma. El salón VIP bullía de figuras literarias, autores cuyas obras habían marcado mi infancia, editores de casas prestigiosas y críticos cuyos juicios podían forjar o destruir carreras. Mientras Josephine me presentaba a todos, me obligué a aparentar calma a pesar del torbellino que sentía por dentro. El encuentro con Davis me había sacudido más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Mary, quería disculparme por ese momento tan incómodo de antes», dijo Josephine mientras me entregaba una copa de champán. «No tenía idea de tu historia con el profesor Davis». «Está bien», le aseguré, aunque la verdad era que no era algo tan lejano como quería que pareciera. «Bueno, no te preocupes. Él es relativamente irrelevante en el panorama general del festival. Solo participa en un panel sobre enfoques académicos de la literatura contemporánea. Tú, en cambio». Hizo un gesto hacia un enorme cartel, donde aparecían la portada de mi libro y mi fotografía. «Eres nuestra estrella». Mientras hablábamos, noté que Davis había entrado al salón, ahora con una acreditación VIP colgada al cuello. Mi estómago se tensó. Por supuesto que seguía. Siendo parte de la facultad de Eastwood, aún conservaba suficientes credenciales literarias como para obtener estatus VIP, aunque su papel fuera menor. Me vio de inmediato, y tras un momento de vacilación, comenzó a caminar hacia mí. La sonrisa autosatisfecha que me había atormentado en mis años universitarios había desaparecido, reemplazada por una sonrisa aduladora que se sentía igual de falsa. «Mary, qué sorpresa tan increíble», exclamó, lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos lo escucharan. «Siempre supe que tenías un potencial extraordinario». La mentira descarada me dejó sin aliento. Cerca de nosotros, un novelista muy conocido alzó una ceja, captando claramente la tensión en el ambiente. «No es así como recuerdo nuestras interacciones, profesor», dije en voz baja. «Oh, malinterpretaste mis métodos de enseñanza», continuó él, con suavidad calculada. «Soy estricto con los estudiantes en quienes creo. Los presiono más. Reconocí tu talento en bruto desde el principio. Cada palabra se sentía como una nueva traición. No solo negaba su crueldad, sino que intentaba apropiarse del mérito de mi éxito». Antes de que pudiera responder, llamaron a Josephine para atender una situación en la entrada, dejándome a solas con mi antiguo verdugo. «Me encantaría que nos pusiéramos al día como es debido», continuó Davis bajando la voz. «Quizás podríamos hablar de incluir tu trayectoria en mi próximo libro sobre cómo nutrir el talento literario. Estoy escribiendo un capítulo sobre mis antiguos estudiantes que han alcanzado el éxito. Tu historia sería un excelente eje central». La desfachatez era asombrosa. Por un momento, consideré montar una escena y desenmascarar sus mentiras frente al mundo literario reunido allí, pero algo me detuvo. La comprensión de que una confrontación pública solo alimentaría la narrativa de que aún buscaba su aprobación. «Creo que sería inapropiado, considerando tu verdadera evaluación de mis habilidades», respondí. Su sonrisa titubeó ligeramente. «Agua pasada. Ambos sabemos cómo funciona la relación profesor-estudiante. A veces, la presión crea diamantes». Se inclinó hacia mí. «Asociar mi nombre a tu éxito nos beneficiaría a ambos. Ganarías credibilidad literaria más allá del éxito comercial y yo ampliaría tu reputación», completé por él. «A costa mía». Un destello de su verdadera naturaleza, irritación, calculó. Cruzó su rostro antes de que la máscara volviera a su lugar. «Deberías considerar mi oferta con cuidado, Mary. El mundo literario es pequeño, y las voces influyentes importan. La amenaza implícita quedó suspendida en el aire entre nosotros. Estaba sugiriendo que podría dañar mi reputación literaria si no participaba en su versión revisada de la historia. Era la misma táctica de intimidación que había utilizado para silenciar mis quejas en la universidad. Cuando se excusó para relacionarse con otros invitados, comprendí que simplemente tener éxito no sería suficiente.
Davis no iba a reconocer sus errores. Intentaría utilizar mi éxito como arma para su propio beneficio. La validación que había buscado durante años se estaba transformando en una nueva batalla, y no tenía idea de cómo librarla. La primera hora de la recepción VIP pasó en un borrón mientras conversaba mecánicamente con admiradores y otros autores, manteniendo un ojo atento en Davis. Se movía entre la multitud con una facilidad ensayada, deteniéndose a hablar con editores, influyentes y críticos reconocidos. Varias veces lo sorprendí gesticulando discretamente en mi dirección durante esas conversaciones. «Está diciendo a todo el mundo que fue tu mentor», dijo una voz junto a mi codo. Me giré para encontrarme con Catherine Bennett, una autora a la que admiraba profundamente, observando a Davis con un desprecio imposible de disimular. «¿Lo conoces?», pregunté. «Por desgracia sí. Fue mi...» hizo una breve pausa. «Colega en Princeton, antes de trasladarse a Eastwood», dijo, tomando un sorbo de vino. «Está adjudicándose tu trabajo, ¿lo sabías?». «Ya lo escuché decirle al editor de ficción de The Atlantic que guió tu desarrollo desde el principio y que apostó por ti cuando nadie más lo hizo». Sentí un escalofrío recorrerme. Era exactamente lo contrario a lo que había sucedido. «Me lo imaginaba», respondí. «Robert tiene la costumbre de descubrir talentos a posteriori». Los ojos de Catherine se entrecerraron. Hizo lo mismo con James Harlow el año pasado, asegurando que había sido su defensor desde el principio. James evitaba el conflicto y no lo contradijo, así que la gente le creyó. La academia se mueve por reputaciones y conexiones. Robert sabe que asociarse con antiguos estudiantes exitosos aumenta su prestigio, sea una asociación real o no. Mientras ella hablaba, vi que Josephine se acercaba con un hombre alto y distinguido, vestido con un traje costoso. «Mary, hay alguien importante que quiero que conozcas», dijo Josephine. «Este es William Foster, el productor de cine que está adaptando tu novela». Extendí la mano, pero antes de que Foster pudiera decir algo, Davis apareció a nuestro lado como por arte de magia. «William, qué gusto verte de nuevo», dijo Davis, dándole una palmada en el hombro al productor con una familiaridad inesperada. Foster pareció momentáneamente confundido, pero devolvió el saludo. «Robert, no esperaba verte aquí». «No me habría perdido el gran momento de mi antigua protegida», respondió Davis, colocando una mano posesiva sobre mi hombro. El talento de Mary fue evidente desde su primer trabajo en mi clase. Todavía conservo sus primeros escritos. Mostraban un potencial extraordinario. Me quedé rígida, pero antes de que pudiera contradecirlo, la expresión de Foster se iluminó, con interés. «¿En serio? Fascinante. Estamos en las primeras etapas de desarrollo, y me encantaría entender el origen de la voz única de Mary». Se volvió hacia mí. «Mary, nunca mencionaste que el profesor Davis fuera tu mentor». «Porque no lo fue», comencé a decir, pero Davis me interrumpió con suavidad calculada. «Ella es modesta. Mary fue una de mis alumnas más memorables. De hecho, actualmente estoy escribiendo sobre su desarrollo en mi libro sobre pedagogía literaria». Foster parecía aún más intrigado. «Deberíamos hablar. El estudio está planeando una campaña de marketing importante en torno a la película, y la historia detrás de la historia siempre es atractiva». Davis sonrió con orgullo. «Estaré encantado de compartir mis impresiones. De hecho, he estado colaborando como consultor en varias adaptaciones literarias últimamente». La conversación continuó, mientras Davis se posicionaba hábilmente como una autoridad en mi trabajo y en mi proceso creativo. La sala pareció girar a mi alrededor al comprender lo que estaba ocurriendo. Davis no solo intentaba reescribir nuestra historia, sino que además estaba aprovechando mi éxito para avanzar en sus propios intereses con el productor de la película. Mientras intercambiaban información de contacto, distinguí un rostro familiar al otro lado de la sala. Jason Miller, quien había sido mi verdadero mentor durante mi tiempo en la editorial, la persona que creyó en mí cuando nadie más lo hizo, quien me ayudó a rehacer mi manuscrito y a encontrar mi propia voz. En ese instante, todo se aclaró. Davis no había cambiado.
Seguía siendo el mismo oportunista manipulador y ladrón de méritos que siempre había sido. Pero ahora sus tácticas amenazaban algo mucho más importante que mi promedio universitario. Estaba intentando insertarse en mi carrera, en mi historia, en mis logros. La realización me golpeó como un impacto físico. El profesor que casi destruyó mi confianza ahora trataba de lucrarse con el éxito que había conseguido a pesar de él. Y si no actuaba con decisión, su versión de los hechos se convertiría en la narrativa aceptada. La revelación sobre las maquinaciones de Davis me dio fuerzas. Mientras continuaba la recepción, hablé discretamente con Jason, explicándole la situación en voz baja. «No me sorprende en absoluto», murmuró Jason. «Davis intentó algo similar con otro escritor con el que trabajo. Se ha hecho una carrera adjudicándose el éxito de los demás. Tengo que detenerlo antes de que convenza a todos de que es responsable de mi trayectoria», dije. «Pero si lo enfrento en público, pareceré mezquina o desesperada». Jason reflexionó unos segundos. «Tienes algo que él no tiene. Pruebas. ¿Todavía conservas alguno de sus comentarios de la universidad?» Un recuerdo cruzó mi mente. La carpeta que había guardado con todos mis escritos universitarios, incluyendo las críticas despiadadas de Davis. La había conservado, no por nostalgia, sino como motivación, como recordatorio de lo que estaba luchando por refutar. Esas páginas cubiertas de correcciones en tinta roja eran una prueba más que suficiente de su verdadera opinión sobre mis habilidades. «Lo tengo todo», confirmé. «Pero ¿cómo lo uso sin que parezca que busco venganza?» «Vas a dar el discurso inaugural mañana», sugirió Jason. «Es la plataforma perfecta, no para vengarte, sino para ser honesta acerca de tu camino». Comencé a formular un plan, pero al recorrer con la mirada la sala, me di cuenta de que Davis había desaparecido, junto con William Foster. Una rápida consulta reveló que se habían ido juntos, aparentemente porque Foster estaba fascinado con los conocimientos de Davis sobre mi proceso creativo. A la mañana siguiente, llegué temprano para prepararme para el discurso. Al acercarme a la sala verde, escuché la voz de Davis desde el interior. Cambié fundamentalmente su enfoque después de mi orientación. Las técnicas que enfatizo en mi seminario avanzado son evidentes a lo largo de la novela, especialmente en el tercer acto. Me detuve junto a la puerta, escuchando mientras Davis monopolizaba la atención de varios organizadores del festival y lo que parecía ser una periodista. ¿Así que reconoció su talento desde el principio?, preguntó una mujer. Absolutamente. Aunque algo tosca al inicio, su potencial era evidente para mí. Me interesé especialmente en su desarrollo. «No es así como Mary describió su relación cuando la entrevistamos el año pasado», respondió la periodista con escepticismo en su tono. Mencionó que luchaba con la confianza después de las críticas duras de un profesor. «Un malentendido común», contestó Davis con suavidad. «Las críticas rigurosas a menudo se interpretan como dureza por parte de escritores en desarrollo. La prueba está en los resultados. Miren su éxito actual». Había escuchado suficiente. Empujé la puerta y entré en la sala, encontrándome a Davis, sentado junto a una reportera del Philadelphia Inquirer, 2 miembros de la junta del festival y Josephine. Su conversación se detuvo abruptamente al notar mi presencia. «Mary, justamente estábamos hablando de tu trayectoria extraordinaria», dijo Davis, sin perder el ritmo. «Estaba compartiendo lo gratificante que ha sido ver tu crecimiento desde tu tiempo en mi clase», lo interrumpí. La reportera me estudió el rostro, claramente notando mi reacción. «¿Es esa una descripción precisa de su relación, señorita Winters?» Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Ese era el momento para exponer públicamente a Davis, para señalar sus mentiras y manipulaciones. Sin embargo, algo me contuvo. Una acusación directa generaría un drama que eclipsaría el festival y mi discurso inaugural. Convertiría la historia en algo sobre él, en lugar de sobre mi trabajo. «El profesor Davis ciertamente tuvo un impacto en mi desarrollo», dije con cautela. «Hablaré de ello en detalle durante mi ponencia». Davis sonrió con autosuficiencia.
interpretando mi respuesta como una rendición. La reportera parecía insatisfecha, pero tomó nota en su libreta. Si nos disculpan, necesito hablar con Mary sobre el horario. Intervino Josephine, percibiendo la tensión mientras los demás abandonaban la sala. Davis se quedó un momento más. Decisión sabia, Mary, murmuró. Espero con interés tu discurso. Cuando se fue, Josephine se volvió hacia mí con preocupación. ¿Todo está bien? Parecías incómoda. Dudé un instante. Luego tomé una decisión. En realidad, me gustaría hacer un pequeño cambio en la introducción de mi discurso inaugural, dije, y necesitaría mostrar algunos materiales adicionales durante la presentación. Josephine me miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto. ¿Qué tienes en mente? A medida que le explicaba mi enfoque revisado, sentí como un peso se levantaba de mis hombros. No iba a enfrentar a Davis directamente. Iba a contar mi historia, la verdad completa, y dejar que las pruebas hablaran por sí solas. Él esperaba que eligiera entre atacarlo públicamente o guardar silencio. En cambio, haría algo que él nunca me enseñó. Encontraría una tercera opción. El salón principal del Centro de Convenciones de Filadelfia estaba lleno con casi 1000 asistentes cuando subí al escenario bajo las luces brillantes. Pude distinguir a Davis sentado en un lugar destacado de la tercera fila, con una sonrisa expectante en el rostro. A su lado se encontraba William Foster, el productor de la película, junto a varios críticos literarios influyentes. Es un gran honor presentar a nuestra oradora principal, comenzó Josephine. Mary Winters, cuya novela debut, Las orillas de medianoche, ha cautivado a lectores de todo el mundo, permaneciendo 28 semanas consecutivas en la lista de bestsellers del New York Times. Su obra ha sido elogiada por su voz auténtica, su profundidad emocional y su virtuosismo técnico. Por favor, demos la bienvenida a Mary Winters. Los aplausos me envolvieron mientras me acercaba al podio. El corazón me latía con fuerza, pero no por miedo escénico. Había ensayado ese discurso docenas de veces, pero nunca con las modificaciones que había realizado apenas unas horas antes. Gracias por esa cálida presentación, comencé. Hoy quiero hablarles del camino que me trajo hasta aquí. La verdad completa, sin adornos. Las diapositivas a mi espalda cambiaron para mostrar la portada de mi novela, seguida de una serie de reseñas elogiosas. Un éxito como este no ocurre en aislamiento. Se necesitan mentores, personas que apoyen y, a veces, obstáculos que te obliguen a desarrollar resiliencia. Hice clic en la siguiente diapositiva, que mostraba una imagen escaneada de un trabajo universitario cubierto de tinta roja. La inconfundible letra de Davis llenaba los márgenes con comentarios como irremediablemente amateur, y quizás deberías considerar una actividad menos intelectual. Este fue mi trabajo final en Escritura Creativa 301 en la Universidad de Eastwood, junto con la evaluación de mi profesor, que decía, y cito textualmente, demasiado limitada intelectualmente para tener éxito como escritora. Un murmullo recorrió al público. No necesitaba mirar a Davis para saber que su expresión había cambiado. Este profesor me dijo, durante todo el semestre, que carecía de habilidades básicas de comprensión, que mi escritura no mostraba ninguna promesa y que debía abandonar por completo mis aspiraciones literarias. Avancé en las diapositivas, mostrando varios ejemplos más de sus comentarios, cada uno más devastador que el anterior. La diapositiva final mostraba su evaluación del curso. Estudiante de nivel D, carece de talento fundamental y estaría mejor buscando una carrera que no requiera profundidad intelectual ni dominio del lenguaje. Ayer, ese mismo profesor se me acercó aquí, en este festival, ofreciéndome incluirme en su libro sobre estudiantes a quienes había guiado hasta el éxito. Ha estado diciendo a la gente que reconoció mi talento desde el principio y que orientó mi desarrollo. La sala había caído en un silencio absoluto. Por el rabillo del ojo, vi a William Foster inclinándose hacia atrás, alejándose de Davis, con una expresión preocupada. Comparto esto no por amargura ni por deseo de venganza,
sino porque la historia de cómo superamos los obstáculos importa. Durante años, interioricé esas evaluaciones. Creí que era demasiado tonta para escribir, que mi voz no importaba, que ni siquiera debía intentarlo. Hice una pausa, encontrando por primera vez la mirada de Davis. Su rostro había perdido todo el color. Lo que cambió no fue mi inteligencia ni mi capacidad. Lo que cambió fue encontrar personas que creyeron en mí, a pesar de las voces que decían que no era suficiente. La pantalla cambió, mostrando fotografías de quienes realmente me apoyaron. Jason, mi editor, mi grupo de escritura, mi madre. Estos son mis verdaderos mentores. No me derribaron para elevarse a sí mismos. No intentaron apropiarse del crédito, por mi trabajo. Simplemente creyeron en mí cuando yo no podía creer en mí misma. Mientras continuaba con mi discurso, hablando sobre la novela y mi proceso de escritura, vi cómo Davis se encogía en su asiento, consciente de que todos a su alrededor conocían ahora la verdad. William Foster se había trasladado a otra fila, dejando a Davis aislado. La narrativa que había intentado construir se había derrumbado por completo. Cuando finalizó la ponencia, recibí una ovación de pie. A medida que los asistentes se acercaban para la firma de libros que siguió, muchos compartieron sus propias historias de superación frente al desánimo y el rechazo. Esa conexión personal significaba más que cualquier venganza. Desde mi lugar en la mesa de firmas, observé a Davis intentar acercarse a varios contactos de la industria, solo para ser educadamente rechazado. El editor que antes había mostrado entusiasmo por su libro sobre pedagogía literaria, ahora evitaba el contacto visual. El productor de cine, que parecía tan interesado en sus ideas, ahora se alejaba a paso rápido en la dirección opuesta. Cuando Davis se acercó a Catherine Bennett, la autora que me había advertido sobre las tácticas de Davis pasó por mi mesa con una sonrisa satisfecha. «Lo manejaste magistralmente», dijo. «El Departamento de Literatura de Eastwood hablará de esto durante años». No quería humillarlo, admití. Solo necesitaba que se supiera la verdad. A veces, la verdad es más devastadora que cualquier venganza planeada. Ella miró hacia Davis, que ahora permanecía solo, junto a la salida. Sus colegas ya están enviando mensajes sobre lo que revelaste. Al parecer, no eres la primera estudiante a la que trata de esa manera, solo la primera que habla y con pruebas. Mientras continuaba la firma de libros, Jason se acercó con una noticia que me hizo sentir que el corazón me daba un vuelco. «William Foster quiere reunirse contigo en privado», dijo. «Está interesado en que tú misma escribas el guión de la adaptación cinematográfica», añadió citando sus palabras textuales. «Su voz auténtica es lo que hizo especial la novela. Necesitamos esa misma voz para la película». La validación era abrumadora. No solo había triunfado como novelista, sino que mi carrera se estaba expandiendo de formas que jamás habría imaginado posibles. Cerca del final de la sesión de firmas, Davis finalmente se acercó a mi mesa. El profesor arrogante había desaparecido, reemplazado por un hombre apagado que apenas podía sostenerme la mirada. «Te debo una disculpa», dijo en voz baja. Mi comportamiento fue imperdonable, tanto entonces como ahora. Lo observé detenidamente, buscando sinceridad y encontrando en su lugar cálculo. No era remordimiento genuino, era control de daños. «Me gustaría arreglar las cosas», continuó. «Tal vez podríamos emitir un comunicado conjunto aclarando nuestra relación pasada. Podría reconocer que fui demasiado crítico, mientras tú podrías mencionar cualquier aspecto positivo de mi enseñanza que haya influido en ti». Incluso ahora, seguía intentando rescatar algo para sí mismo. Sonreí, tomé un ejemplar de mi novela y firmé en la página del título. Para el profesor Davis, quien me recordó que los críticos son solo lectores con opiniones. «Gracias por la motivación». Le entregué el libro y me volví hacia la siguiente persona en la fila, despidiéndolo sin más. Mientras se alejaba, libro en mano, no sentí triunfo ni satisfacción, solo una paz silenciosa. Había recuperado mi narrativa y mi poder. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para cenar con otros autores, Josephine me apartó a un lado.
La junta acaba de reunirse. Han decidido no incluir al profesor Davis en el programa del próximo año. Me informó. Varios autores destacados indicaron que no participarían si él era invitado nuevamente. Asentí, comprendiendo el peso completo de lo que había sucedido. Davis había pasado décadas construyendo su reputación, posicionándose como un hacedor de reyes en los círculos literarios. En una sola tarde, esa imagen cuidadosamente construida se había desmoronado. Pero lo que realmente importaba era lo que yo había construido. Una carrera basada en mi propia voz, en mi propia perseverancia, en mi propia verdad. Cuando me uní a mis compañeros escritores en la cena, me sentí más ligera que en años. La sombra del juicio de Davis ya no me seguía. Estaba exactamente donde debía estar, no porque alguien me hubiera dado permiso para estar allí, sino porque lo había ganado, a pesar de quienes intentaron convencerme de que no podía. Mañana comenzaría a trabajar en mi segunda novela, llevando conmigo no el peso de las críticas del pasado, sino la confianza de haber demostrado, finalmente y por completo, que estaban equivocados.